Ladies and gentlemen, welcome aboard Flight 707. Bienvenidos a Soy Viajero Podcast. Somos Olga Manuela y Pedro, tus nuevos compañeros de viaje. ¿Qué nos mueve? Inspirarte a que tengas más viajes que años de vida. Bienvenidos una vez más a Soy Viajero Podcast y hoy tenemos un invitado muy especial, muy peculiar, que a pesar de haberse formado académicamente en finanzas, en epidemiología también, su curiosidad y su búsqueda de culturas, de nuevas historias, lo ha llevado a recorrer el mundo. Hoy tenemos con nosotros a Alan Del Monte, que nos va a llevar a través de las aventuras más inusuales que ha podido vivir en su vida. Muchísimas gracias por esta invitación. Alan, bienvenido. Y te faltó mencionar su forma de viajar también, su estilo, que no es tan usual. Entonces, de eso vamos a hablar un poco en el podcast del día de hoy. Excelente. Vamos arriba, señores. Alan, entonces, siempre comenzamos con la pregunta básica. ¿Quién es Alan? ¿Qué estudió? Si puedes mencionar tu edad, no hay problema. O ¿cómo tú llegas a este mundo tan apasionado de los viajes? ¿Y qué fue lo que te llamó la atención para hacer tantos viajes como tú has hecho? Excelente. Bueno, Alan Del Monte tiene 39 años, está casado, tiene 3 hijos. Empezó a viajar joven, más que nada, tenía 2 padres muy viajeros que todos los fines de semana nos sacaban de nuestra casa, mí y a mi hermana. Hacíamos muchos viajes internos, visitamos muchas playas, ¿verdad? Nos dieron mucho calor aquí a nivel local. Yo creo que se nace siempre por ahí. Cuando uno tiene padres viajeros, siempre eso ayuda a que uno se contagie con ese estilo de vida. ¿Qué pasa? Que también después, más adelante, entré al deporte y con el deporte era parte del equipo nacional de tenis de mesa y ahí también viajé mucho y ya solo, ¿verdad? Sin padres, la chulería de viajar entre amigos, uno con 13, 14, 15, a los 16 años me fui a Suecia a entrenar tenis de mesa. Entonces, surgieron una serie de viajes también muy joven que me marcaron y a países interesantes. En ese momento para mí, ¿no? El norte de Europa, ¿verdad? Fue algo que llegué y fue un antes y un después en mi vida. Sobre todo porque fui solo también y pude vivir eso con cierta libertad que no tenía ni siquiera aquí en mi propio país. Y después de ahí se complica, ¿verdad? Porque ya me fui a estudiar fuera, empezaron otro tipo de aventuras, ya con otro tipo de riesgos, incluso adheridos a ese tipo de aventuras. Entonces, nos podemos ir sumergiendo, ¿verdad? En cada una de ellas. Pero los últimos viajes que he hecho los he hecho familiares. Hace un tiempo nos fuimos con los niños, ¿verdad? Con mi bebé en ese momento tenía 11 meses. Mis 2 hijos, nos fuimos 2 meses para el sudeste asiático, que fue, como quien dice, la última experiencia más intensa. Y hemos hecho otros viajes más cortos últimamente a Colombia, un road trip en Colombia con los muchachos también. Es decir que se ha hecho un poco de todo. O sea, que la familia no es un limitante. Para nada. La familia yo creo que al revés, motiva muchísimo a que uno continúe viajando. Porque no es lo mismo tú viajar solo y vivir tu experiencia solo que tú poder compartirla. Y sobre todo cuando lo compartes con chiquitos que están viendo el mundo, ¿verdad? Con nuevos ojos. Y tú estás ahí para guiarlo, ¿no? Es y precioso. Que son tus hijos, que tú quieres pasarle esa pasión. Que son tus hijos. Mira, Alan, cuando uno te explora como viajero, uno puede como ver varios hitos de viajes interesantes y llama la atención también en los que tú has podido durar un tiempo prolongado en diferentes destinos. Cuéntanos un poquito como esos hitos de viajes importantes donde tú has tenido la oportunidad de durar 3 meses, 1 año, 6 meses, desde tu juventud hasta ya luego de que tienes familia. Bueno, yo te diría que el primero fue ese viaje a Suecia que duré 3 meses, un verano completo, que me marcó porque fue un viaje deportivo. Rebajé como 40 libras. Sí, porque era un régimen de entrenamiento fuertísimo con unos jugadores, ¿verdad? En ese momento élite. Y yo llegué, ¿verdad? Transformado. Yo recuerdo cuando yo llegué al aeropuerto, regresando al país, que mi madre me vio, se puso a llorar porque ella no me reconocía. ¿Y qué pasó? Pasó trabajo el muchacho. Sí, él pasó hambre, ¿verdad? Y realmente no, fue un régimen de ejercicio tan fuerte, de entrenamiento, que llegué transformado. ¿Qué pasa? A los 18 me fui a estudiar fuera, estudié en Nueva York. Duré 4 años ya, que fue mi primera experiencia ya, irme fuera a vivir, que es muy diferente al viajar, ¿no? Cuando tú te vas y te instalas en un lugar, en otra cultura, y tienes que sumergirte en ella y de alguna forma
sobrevivir y florecer, ¿verdad? Y entender. Y entender lo que está pasando. Y más a los 18 años también eso empieza también a trabajar en ti. Luego hice mi maestría en Boston, 2 años. Y en todo ese interín también hice viajes, ¿no? Un poco inusuales, como por ejemplo el del Camino de Santiago, que duró un semestre en España estudiando, y ahí me fui 3 meses a viajar en autostop, que después podemos hablar de eso. Hice el Camino de Santiago, que fue un mes completo, caminando, ¿verdad? Todo el norte de España. Y cuando me gradué de epidemiólogo, entonces me fui a vivir a Yemen, y ahí duré 18 meses en Yemen. Y eso fueron ya experiencias, más que viajes, fueron experiencias de vida, ¿no? De tú irte a un lugar desconocido, donde hay una cultura totalmente diferente a la tuya, y de tener que hacerte parte del ambiente. Que yo siento que son 2 experiencias diferentes. Viajar y vivir, para mí, son 2 mundos. Claro, porque en el viaje tú tienes tu ticket de regreso. Tú tienes en tu mente, Correcto. si algo no te gusta, una fecha límite. Pero cuando ya tú vives, tú tienes que adentrarte, tienes que aceptar la cultura y formar parte de ella. Sí, y para mí la más compleja son cuando llegas a lugares que no necesariamente te gustan o que son cómodos, como me pasó en Yemen, que llegué a un lugar y fue una guerra mental que tuve que librar por 18 meses para poder adaptarme. Porque era un trabajo llamado Hardship Post, que es un lugar donde te pagan un chin más para que tú te vayas a un lugar medio infernal, ¿no? Claro. Que nadie quiere ir. Entonces te mandan ahí para eso, Ahí está. a hacer alguna misión. Lo interesante es que Alan tomó la decisión y él fue que quiso ir. Ah, no, ya él yo, tuvo claro. que llegar allá a pelear con él mismo, decir, pero yo estoy aquí porque yo quise venir, no fue porque me obligaron. Correcto. Que eso es lo más difícil a veces. Claro. A veces tú te vas y tú tienes toda una película. Por ejemplo, hablemos de Yemen. No sé si quieran entrar al Sí, No tema. hay problema, no hay problema. Pero cuando yo llego a Europa a estudiar, ¿verdad? Un semestre que hice en España. Y en ese semestre en España viajé a Marruecos por 3 días, a Marrakech. Me enamoré de la cultura árabe y dije, yo quiero volver aquí, pero a vivir. Perfecto, un aplauso. ¿Qué pasa? Que cuando llego a Boston de nuevo, empiezo a estudiar el idioma, me voy involucrando ya con mucha lectura, ¿verdad? Aprender el árabe, que no es un idioma fácil. Y me cae un libro de Yemen en las manos y yo digo en ese momento, yo quiero irme para allá, porque ese es el lugar donde yo siento que puedo descubrir ese mundo árabe oculto, perdido, que nadie conoce. Y bueno, el asunto se da, ¿verdad? Hay una historia de cómo yo consigo ese trabajo, que básicamente en Yemen no había mucho trabajo que conseguir, pero sí habían unas cuantas ONGs, y como yo era epidemiólogo, le escribí a las 10 ONGs que había en ese momento en el país, y uno de los directores me responde y me dice, realmente en 2 semanas sale un trabajo nuevo, aplica y veremos. Bueno, apliqué, me aceptaron y de repente estoy en un avión para Yemen. ¿En qué año estamos hablando de eso? 2009. 2009. Antes de la primavera árabe. Antes de la primavera árabe, que fue en el 2010. Okay. ¿Qué edad tú tenías para ir? Yo tenía en ese momento 24 años. Chachito. Antes de casarme. Decidido. ¿Verdad? Decidido. No le tenía miedo a nada. Era una falta de temor. Ahí no había un cc de temor en esa cabeza de 24 años. Y yo era capaz de cualquier cosa, tú sabes, en ese momento. Entonces llego a Yemen y bueno, y fue totalmente una experiencia que me transformó en muchos aspectos, porque lo primero es que yo tenía una visión de lo que yo pensaba que era hasta que llegué a ese pueblo donde se supone que yo iba a pasármelo un año completo. Y al llegar a ese pueblo, ¿verdad? Bueno, ahí podemos meternos en muchas subhistorias, pero fue una experiencia complicada, porque cuando llegué no la quería aceptar como tal, ¿verdad? Le puse resistencia. Y oye, pero esto no fue lo que yo quería hacer. Pero tuve que, como quien dice, aprender a coexistir con esa realidad, y me tomó 3 meses. Los primeros 3 meses fueron brutales a nivel psicológico, ¿no? De tú tener que vivir ahí con 45 grados Celsius, donde tú no puedes dormir bien, donde solamente te pasas el día con hombres, masticando una hoja ahí extraña, ¿verdad? Que es lo que hacen todo el día, no hacen más nada que eso después de 1 hora. Y fue toda una experiencia. Ok. ¿Ese choque fue cultural por el lugar donde estaba, o sea, tema geográfico, o fue un choque más psicológico de adaptación? Mira, fue un choque más que nada, no más que geográfico o cultural, fue un choque como de sentirme limitado, porque cuando yo llego a Saná, que es la capital de Yemen, yo estaba muy contento. Era una ciudad preciosa, justamente lo que el libro me había descrito. El tema es que yo no iba para Saná, la capital, yo iba para Haiz, que era el pueblo más pobre de todo el mundo árabe. Es decir, Yemen es el país árabe más pobre de todos, y esa
ese distrito era el distrito más pobre de Yemen. Entonces, estamos hablando que era el lugar más deplorable, pobre, en el hueco del hueco. Exacto. Era era el infierno del infierno. A nivel de vivir una vida más o menos decente, que era imposible hacerlo porque desde que bueno, primero que no había recogida de basura, ¿verdad? Ahí yo vivía atrás de un vertedero que cada día se hacía más grande y era un olor terrible, era un calor muy difícil de manejar, 45, 48 grados Celsius, 50 el día que llegué. Y entonces saber que no hay nada que hacer, es decir, tú no tienes mucho que hacer más que ir al trabajar, volver, janguear con las personas que viven ahí, ¿no? Pasarte una tarde con un grupo de hombres y después la otra tarde con otro grupo de hombres, sin poder hablar con mujeres, por ejemplo, que es parte de la cultura, que era yo la veía en el trabajo un ratico y ya, y más nunca, yo no podía ver ningún tipo de... Con 24 años. Con 24 años, claro, que era un tema. Y todo esto en árabe, correcto. Y todo esto en árabe, y un árabe que no el que yo había estudiado, porque se estudia el árabe clásico, pero hay un árabe que es el lahja, que es el árabe que habla la gente en diferentes lugares en el mundo árabe, y ese era bien difícil, nadie me lo enseñó. Los dialectos. Los dialectos. Que más la jerga local típica de cada país. Imagínate ese lugar, que era un lugar que ni siquiera era la capital, era un lugar, como quien dice ya... bastante atrasado a nivel educativo. Entonces, imagínate, yo nunca los entendí del todo, aunque me pasé ahí un año. Ya al final yo sentía que estaba ya... El cerebro se me estaba cotejando para poder entenderlos y ya casi me iba. Pero fue una experiencia y resultó siendo súper positiva porque me aprendí muchísimo, ¿no? En ese proceso. Iba a preguntar eso un poquito. ¿Qué se quedó en Alan de Yemen? No, muchísimo, muchísimo. Se me quedó esa resiliencia que ellos tienen, no que yo tenía, que ellos tienen. Son gente que son capaces como de atravesar cualquier cosa. Bueno, están en una guerra. Yo siento que yo voy ahí ahora y yo sé que ellos de alguna forma están viendo el lado positivo del mundo porque no tienen de otra. La hospitalidad de esa gente. A mí todavía hoy pienso en eso y me engranojo. Si tú llegas a una casa ¿verdad? Una casa de Jaiz y decías, oye, qué lindo está ese cuadro. Y te lo apiaban el cuadro y te lo pasaban. Y tú, espérate, no. Y te lo daban. Es decir, tú no podías decir que nada era bonito porque te lo querían regalar. Entonces fueron gente de verdad que muy especiales, definitivamente. Con mucho que dar, con mucho cariño que dar. Y eso siempre se ha quedado conmigo. Y de haber conocido un poco esa parte del mundo árabe, hoy en día, ¿tú qué recomendación de país o destino, si uno quisiera como conocer esa cultura, dónde tú recomendarías que un dominicano podría adentrarse? Mira, a mí me gusta Marruecos. Sí, porque es como el mundo árabe muy turístico, mucho que ver, ¿verdad? Es muy interesante, se come riquísimo. Yo estuve en Egipto también, que es un país fascinante a nivel histórico, también con muchísimas cosas que hacer. El Cairo inmenso, Alejandría también inmensa y preciosa. Y los templos. En Asuán. Luxor, todo eso es un mundo. Y Yemen, yo esos son los 3 países árabes que conozco realmente. No voy a recomendar nada que yo no haya visitado. Pero de esos 3, yo siento que el más fácil de ir y disfrutar es Marruecos. Okay. ¿Y Turquía? ¿Tú no lo consideras? Sí, Turquía. Pero Turquía yo no lo meto en el mundo árabe porque es musulmán, pero... Tú sabes que yo siempre digo, Turquía es país musulmán 99. O sea, el que se quiera adentrar de una manera muy tímida, tú puedes ir a Turquía y más o menos tener una pincelada porque si bien es cierto musulmán, pero es una ciudad o un país muy moderno. Claro. Que incluso el alfabeto es el alfabeto prácticamente el latín. Bueno, no el latín, pero el occidental que uno lee. Pero es más fácil, digamos. Sí, entonces, por eso entiendo tu parte de que tú no lo consideras dentro de esos países musulmanes puros. No, yo no lo considero árabe porque no es árabe, ¿verdad? Los turcos. Sí, claro. No se considera. Ellos incluso tú le dices árabe y se ofenden. Sí, correcto. No, igual que los sirios, que son, ¿verdad? Ellos son persas. Son persas. Ellos tienen sus divisiones ahí internas. Pero sí, Turquía es un mega país precioso. Pero yo te diría que Turquía tampoco es un país tan amistoso. Siento que Marruecos sigue siendo más amistoso porque la gente te acomoda más. El turco yo siento que sigue siendo un poquito más complicado. No te hablan inglés, por ejemplo. Yo estuve en Turquía 3 semanas ahora, hace poco y óyeme, nadie me quería hablar inglés, que se me hacía difícil, ¿no? Entonces manejarme quizás no sé, con gestos o con otra forma.
Pero yo siento que el mundo árabe per se sigue siendo, óyeme, incluso los egipcios, todo el mundo es muy, muy amistoso y te quiere ayudar. Y te quiere, ¿verdad? De alguna forma tratar de que tú la pases bien o de que tú te hagas, de que te sientas bien. Claro. Y están más acostumbrados también a recibir turistas porque Sí. los egipcios, desde que arrancaron las excavaciones de exploración del mundo de los egipcios, ya están acostumbrados a ver esos exploradores de fuera, los europeos. Marruecos también, digamos que es el país más occidental dentro del continente africano, y también tiene todo la parte de la cultura por la película de Casablanca, el desierto. Entonces, digamos, como tú bien dices, es un país más acostumbrado a ver occidentales. Correcto. Y más adaptado para eso. Totalmente. Bueno, y abriendo ahora el archivo de Europa. Oh, Mochilero. Vámonos a esa experiencia de autostop. Cuéntanos un poquito en qué consistió eso, qué lugares conociste y si eso se recomendaría hoy. Bueno, mira, lo primero que hay que decir con el autostop es que yo lo hice a los 20 años. Y yo creo que eso es importante. Claro. ¿Y qué Empezamos es el por ahí. autostop? Vamos a darle marco, Vamos a darle un contexto. marco. Bueno, yo conozco el autostop y les voy a decir la historia de cómo yo llego al autostop. Yo estuve haciendo el Camino de Santiago. El Camino de Santiago es ¿verdad? Un camino precioso, un camino de peregrinación que hay en el norte de España, que generalmente la gente en Europa lo comenzaba desde la puerta de su casa. Es decir, si tú vives en Holanda o si tú vives en, no sé, Francia. en Francia, tú sales de tu casa y coges para Santiago de Compostela. Era así que Por se eso hay hacía. varias rutas. Hay varias. Por eso hay varias rutas. Yo obviamente hice el camino francés, que es el más conocido y donde más comodidades hay, más hostales, etcétera, ¿no? Y el más famoso porque el 80% de los peregrinos lo hacen por ahí. Entonces yo, recorriendo ese camino, conozco a un polaco un día y me dice, no, yo he recorrido Europa entero. Pero yo veo que el tipo viaja como, ¿verdad? De forma muy austera y le pregunto cómo lo hizo y me dijo, no, yo no he pagado nunca un euro de tren, ni nunca he pagado, ¿verdad? Transporte de ningún tipo, yo todo lo hago en autostop. Y yo le dije, siéntate ahí que tú me vas a explicar qué es eso. Porque eso de autostop, primera vez que yo Dame digo el bien los término, datos. dame bien los datos porque yo voy a hacer eso mismo. ¿Y por qué quiero hacer eso mismo? Porque yo tenía un presupuesto muy limitado Sí, como yo digo, presupuesto estudiante. de El estudiante. presupuesto estudiante. Y de estudiante, ¿verdad? No vengo de clase A, Mi papá me dijo, mira, bueno, en ese momento yo tenía $1,500 y yo tenía todo un verano de frente a mí. Tú sabes que $1,500 en Europa, eso se vuelve nada. Nada. Para 3 meses. Y digo, bueno, voy a regresar cuando se me acabe el dinero, pero mientras menos rápido se me acabe, más tiempo puedo durar. Claro. Entonces, cuando yo lo siento el tipo ahí, me dice, no, mira, autostop básicamente significa tú te paras en la calle, subes el dedo, el pulgar, hasta que alguien se pare, tú te montas y tú vas para donde va esa persona. Y tú vas recorriendo Europa de esa forma. Y yo, oye, pero está interesante. Bien espontáneo. Muy espontáneo. El tema es que cuando yo acabo el Camino de Santiago, nunca se me va a olvidar que yo antes de hacer ese camino, yo tenía que volver a Madrid a buscar ¿verdad? Que de ahí yo iba a coger un vuelo para Holanda, que fue donde empecé el viaje después. Pero dije, déjame llegar a Madrid a practicar el autostop, a ver qué pasa. Entonces salí, me acuerdo de Finisterre, que es el último pueblo del camino. Y estoy en la carretera y estoy con vergüenza. Me da como vergüenza, como, coño, voy a sacar el dedo. Y tengo tanta vergüenza que estoy de espalda a la carretera y saco la mano así. ¿De qué? Y para ni ver la gente, porque no quiero ni que me vean. Me daba vergüenza. El tema es que como a los 10 minutos hay un camionero, se para y se para delante de mí. Yo, se paró por mí, déjame. El tema es que cuando me monto en el camión, el tipo estaba viéndose unos cafés, quería hablar con alguien. Un camionero que iba para República Checa. Iba lejísimo. Y el tipo quería como compañía. Me monto, subo la escalera yo nunca me había montado en un camión, señor, en ese momento. Subo mi camión, abro la puerta, un camión de esos grandísimo. El tema es que el tipo ni habla ni inglés ni español. Ay, mi madre. Y yo le digo, ¿para dónde tú vas? Él me dice, me pone en el mapa República Checa. Y yo calculo, bueno, yo voy para Madrid, yo tengo que pararme aquí para después bajar, ¿no? Porque si sigo con él, no me voy a llegar a Madrid. Entonces le dije, vámonos, que yo me voy a parar ahí. Le dije como un pueblo que yo entendía que era el pueblo donde yo podía coger la otra parte del viaje. El tema es que yo recuerdo que nos pasamos ahí con él como 9 horas, porque el tipo iba lejos, o 8 horas, 6, 7 horas, no me acuerdo. Iban hablando algo. Íbamos ahí tratando de comunicarnos de alguna forma. El tema es que cuando yo llego a ese pueblo y me apeo, yo digo, ven acá, ¿cuánto costaría ese viaje en tren? Y veo que eran como 60 euros. Y yo, wow, pues yo me acabo de ahorrar 60 euros. Yo no le di ni un euro a ese tipo. Nada más le di las gracias.
El tema es que de ahí hago lo mismo para Madrid. Llego a Madrid en mi autostop. Y Digo, tú dijiste, wow, no, pero funciona. esto funciona. Esto es, mira, esto resulta y fue muy fácil. Hice así, 10 minutos y como hay tantos camiones en esas autopistas, se dio el asunto. Tú tenías una ventaja que tú puedes pasar europeo. Por europeo, bueno. Claro. El tema es que después me voy a Holanda y me voy a Holanda porque conocí a alguien del Camino de Santiago que me invita a su casa. Que ahí hay otra historia en el pueblo del muchacho. Vamos a hacer esa historia. Esa historia es buena. El tema es que yo llego a Holanda y oigan esto, señores. O sea, Y yo ya llegaste a Madrid, tomaste tu Sí. vuelo y llegaste a Yo Holanda. terminé el camino. Ok. En ese camino yo había conocido un holandés que me invita a su casa, que era en otro pueblecito de Holanda. Era un pueblo y me invita. Me dijo, coge para allá que te puede pasar una semana o 3 o 4 días gratis en mi casa y, ¿verdad? Y así tú lo vas haciendo. El tema es que llego a Madrid, cojo para el pueblo ese, que se llama... Vamos a resolver el nombre. Ok. El nombre, ¿verdad? Está de más en esta historia. El tema es que el tipo, ese día me dice, mira, te voy a prestar mi bicicleta, porque él se va al trabajo. Después que él me recibió, me fue a buscar a Ámsterdam y después me llevó a su pueblo como 1 hora y media. Al otro día él me dice, esta es mi bicicleta, yo me voy al trabajo, úsala, que este es un pueblo pequeño y tú puedes dar varias vueltas y lo conoces. El tema es que el tipo se va para el trabajo, yo me monto en mi bicicleta, doy varias vueltas. El tema es que ya he dado 5 vueltas al pueblo y estoy aburrido del pueblo porque era un pueblecito pequeño. Pero veo como un negocito, como con las luces rojas. Yo, déjame ver, yo con 20 años. El tema es que entro y me doy cuenta que era un sex shop, ¿verdad? Era uno de esos lugares donde venden artículos de adultos. El tema es que ya voy saliendo y alguien me dice, hola, que sí o qué, una joven no, una señora como de casi 50 años, aparentado, ¿verdad? Ya, si no era yo tenía 20, acuérdense. El tema es que yo le veo la pinta y yo digo, bueno, acá esta podría ser paisana, como que tiene pinta, pero ella me está hablando en inglés, no, me habla en holandés, y yo le digo, no, yo hablo inglés, podemos hablar en inglés. Y después yo veo el acento en inglés, que era de español, y yo le digo, ven acá, ¿de dónde tú eres? Oh, ¿tú hablas español? Me dicen. Yo sí, yo soy dominicano y hablo español. Pues cuando yo he dicho eso, esa señora me ha agarrado por el brazo y me ha jalado hacia otra habitación de atrás. Y ella estaba, ¿verdad?, con una ropita un poco provocativa. Y habían como 10 mujeres más, todas dominicanas. Ay, mi madre. Todas de San Juan de la Maguana. Y nunca se me olvida que estaban haciendo un locrio. Yo tenía, señores, meses sin comer nada dominicano. Locrio. Meses. Un locrio con aguacate. Ellas estaban como celebrando algo y me dijeron, oye, quédate a comer, que te vamos a hacer comida. Siéntate ahí. Yo me pasé desde las 9 de la mañana como hasta las 2 de la tarde, sentado ahí. Y todas estas señoras dominicanas haciéndome historias de sus, ¿verdad? De sus vivencias. Pero lo más bonito del caso no es eso. Lo más bonito del caso es que yo en una le he dicho a ellas, como a las 11 de la mañana, que ya me ha hablado muchísimo, que yo estaba tratando de salir de Holanda porque era caro, que yo iba a pasarme unos días ahí, pero después iba a empezar a viajar para el este. Yo quería viajar por Europa del Este. El tema es que a ellos he dicho eso y ya como a la 1:30 de la tarde ya yo me voy. Le digo, señora, yo me tengo que ir porque me estaba esperando mi amigo y ya él salió, qué sé yo qué. Y ellas me dicen, ven acá, y me abren la mano y me ponen 100 euros. Y me dicen, eso te lo regalamos nosotras, tu paisana, vete. Y yo me estoy en gran ojo porque... O sea, ya tú estás positivo. Ya unos 1.500 tú tienes. Todos los hombres que entraban ahí salían con los bolsillos pelados. Yo salí con los bolsillos llenos. No, ahí tú dijiste, estos son ser señales. dominicano. Y Estos son comido. señales. Estos son señales. De que tengo que seguir en mi auto. Con 100 euros y con un locrio. Wow. En Con Holanda. locrio, conmigo. No, y encontrarte así con ellas. Sí, no, y fue muy bonito porque, ¿verdad? Ellas eran todas señoras de 40 y pico largo y yo me sentía como un bebé, yo tenía 20, acuérdense, el contexto ya no, pero el contexto era interesante y salí con ese dinero y dije, wow, este dinero ha sido ganado de forma muy complicada y yo lo tengo aquí, qué bonito sentirse de esa forma, ¿no? Sí. Que el dominicano cuando ve a otro fuera, y mientras más raro el país sea, con más cariño uno se... Mayor la conexión. Mayor la conexión. Sí. Eso me pasó ahí. Pero bueno, ahí empezó ese viaje. Fue un viaje que empezó nuevamente con mucha vergüenza. Empecé en ese pueblo... Bueno, empecé en Rotterdam, porque él me llevó a Rotterdam, que está un poquito más abajo. Y ahí empezó ese viaje que fue literalmente caminando en la carretera y sacando el dedo. Y así logramos llegar de ahí a Ucrania. En Ucrania me pasé 3 semanas. Que fue para mí el punto más bonito del viaje, por todo lo que pasó ahí en esas 3 semanas, que no querían que yo me fuera, la gente que conocí eso. Y después de Ucrania bajé por Budapest, llegué a Kosovo y luego llegué a Turquía. Todo eso sin pagar un peso, señores. Eso fue increíble en ese momento. ¿Y ahí te ibas quedando en hostales? No.
Esa era mi pregunta. Ahí ¿Dónde tú dormías? Ahí fui conociendo gente y conocí algo que en ese momento era el Hospitality Club. Era como un sistema en internet donde tú ponías, había gente que como que ponía su casa a la orden acogían. y te acogían. Y yo me fui sin pagar hotel ni sin pagar transporte. Wow. Casi nunca tuve que pagar hotel. Yo te diría que no me acuerdo si pagué hotel en algún momento. Creo que no. Creo que todo fue el Hospitality ese y el... Aunque sí se pasa mucha lucha con los Hospitality ese. Hay lugares que tú llegas y tú dices, wow, me voy a tener que tirar ahí. Y uno lo hace. Pero a los 20 años todo es posible. Claro. Yo había escuchado de esa plataforma. Creo que es Couchsurfing. Couchsurfing. Es couchsurfing. Que es que tú vas, la gente pone a disposición su sala, porque es una cultura de recibir personas, aunque sean extrañas, pero la gente va, dura una noche, a veces le dan comida, conversan y siguen su camino. Era couchsurfing. Y se puede lograr con ese tipo de... Sí, no. Y realmente en Europa hay una cultura de eso. De que yo, por ejemplo, soy un tipo que tiene 21 años, tengo un apartamento, claro, ¿verdad? Donde tengo un mueble ahí disponible y el que quiera usar el mueble puede usarlo. Yo conozco gente, muchos extranjeros que van, entonces se vuelve algo divertido para ellos. Incluso hay otra plataforma que yo escuché que es para las mascotas. O sea, si tú tienes una casa, tú te quieres ir de viaje, pero tienes mascota que no te la vas a llevar, hay personas que vienen de otro país a cuidarte tu mascota y viven en tu casa por esas 2, 3, 4 semanas que tú vas a durar fuera y te cuidan tu perro. Ahí la diferencia es que sí tienen que estar certificados. O sea, hay un proceso que hace la plataforma como para verificar de que tú eres un pet lover, de que le vas a cuidar de verdad y que no, ¿verdad? No vas a hacer nada que no es correcto. Entonces, esa es otra forma de cómo he escuchado que mucha gente hace esos viajes. Wow, eso no lo había oído. También hay otra donde tú tienes una casa, no sé, en República Dominicana y el otro tiene una casa en Noruega. Y se intercambian casas. Sí. Y eso nadie se cobra, sino que tú usas la casa de la persona y ella usa la casa tuya y también se hace así. Pues yo creo que tú viniste con balance a favor de los 1,500. Sí, yo ahorré bastante. Yo ahorré mucho. Yo creo que el único sitio donde yo me quedé en un hotel fue en un hostal, porque conseguí uno tan barato. Recuerdo que eran $4 la noche en Turquía, en Istambul. Creo que fue el último lugar donde ya dije, pero déjame darme este lujo. Dame este gustico. Creo que eran $4 o $6 la noche y me pasé 2 semanas ahí en Istambul, ya la última fase del viaje. ¿Y la comida entonces era al presupuesto? Sí, la comida donde sea, yo usaba mucho los supermercados, compraba una telera, jamón serrano, por ejemplo, lo hice mucho en España en el Camino de Santiago, compraba una telera, jamón serrano y ahí, ¿verdad? Mataba 2 comidas y al final de la noche quizás gastaba 8 euros en otra cosa y así uno va obviamente maximizando ese presupuesto. Claro. Maravilloso. Me encanta de esa anécdota es ver y aprender de ti cómo no te pusiste ningún tipo de limitaciones y cómo tu curiosidad, tu deseo de conocer te llevó a hacer esos recorridos. Imagínense todo el valor que se puede tener a los 20 años, 21 años, habiendo hecho ese tipo de experiencias. No, yo no te he contado lo peor, que yo muchas noches dormí en la calle. Yo andaba con un sleeping bag y en el Camino de Santiago nos acostumbramos a dormir como estábamos en el campo, pero era sin casa de campaña. Era simplemente tú ponías el sleeping bag en un área verde, ¿verdad? Más o menos que no te viniera a pasar nada por encima y te tirabas ahí, dormías y te levantabas. Como estabas en Europa, se podía hacer con menos miedo. Claro. Pero en el camino yo pasé varias semanas durmiendo así y me enseñaron. Es decir, no fue algo que me surgió a mí, sino que andaba con un grupo. No, vamos a dormir afuera. Y yo, pero afuera sin nada. Yo, sí, afuera. Pero el camino se gustó. presta, o sea, es parte de la dinámica del Camino de Santiago. Pero en el otro viaje... No, como que no era mucha gente que lo hacía. Mucha gente se quedaba en los hostales. En los hostales, ajá. Pero afuera sí de que a la intemperie casi nadie lo hacía. Fue como un subgrupito de que yo conocía ahí medio extremos. De los aventureros de los aventureros. De los aventureros. Y que yo empecé a hacer también cuando me fui en autostop, que dormí varias noches en Luque. Después yo ahora pienso con casi 40, tengo 39, digo, wow, pero yo no debía haberme quedado esa noche. Sí, ¿verdad? Como que tú dices, acá, pero... Me salvé de Aquí chepa. pudo haber pasado con... Sí, pudo como que, coño, en un sitio tan... que ahora yo lo miro. Nadie se iba a enterar. ¿Qué comunicación había en ese momento? No, era el 2009. No era lo mismo que ahora a nivel de comunicación, jamás. Pero todo salió bien, gracias a Dios. Todo salió bien. Hasta donde yo sé. Mira, Alan, y para cerrar un poquito esa experiencia de Europa, de esos lugares que tú conociste, que quizás inclusive algunos fueron no tan tradicionales o los primeros a los que la gente normalmente viaja cuando va a Europa,
¿Cuál fue el que más te gustó, el que más te impresionó? ¿Por qué? Mira, el que más me gustó fue Ucrania. Y no lo digo, lo digo porque fue el lugar donde más tiempo pasé. Es un lugar interesantísimo, ¿verdad? Porque ahora me siento muy apenado por lo que está pasando. Sí. Pero en Ucrania yo llegué a Lvov, que es la segunda ciudad, es como el Santiago de Ucrania, el Santiago de los Caballeros, ¿verdad? Okay. La segunda ciudad de Ucrania, muy bonita, muy histórica. Pero fue el lugar donde, viniendo de la Europa más occidental, porque no era occidental, pero más occidental, cuando llegué me causó una mala impresión. Yo, wow, qué sitio como más descuidado, feo, ¿verdad? La arquitectura muy soviética de la época cuadrada. Funcional. Sí, me causó una mala impresión, pero recuerdo que esa noche pagué un hotel porque ahí no me atrevía, ahí no había, recuerdo que no había nada de eso de... Como era un país como separado culturalmente del resto. No había couchsurfing, no había nada de eso. Y pagué una noche de hotel. En lo que tú averiguando la Y salí de ese hotel y recuerdo que oí como un concierto, pero eran las 5 de la tarde. Y bajé como a un sótano. Ajá. Y había un concierto de death metal, ¿verdad? De metal, de ese metal pesado. Y bueno, todo lo único que hay aquí, déjame quedarme aquí un ratico. Pues ahí conocí a un muchacho, que nos hicimos amigos. Ahí había unas ucranianas que él estaba tratando como de conquistar, y yo me le puse de wingman a él, y bueno, y medio la conquistamos. Pero después que pasó el concierto, él me dice, ¿qué dónde tú te estás quedando? Y yo, no, aquí en este hotel. No, ven para mi universidad, que ahí yo tengo una cama, mi roommate se fue. El tema es que me fui por esa universidad, que estaba como en ruinas, porque estaba como en reparación, no sé, y estaba llena de cucarachas. Era un desorden. Pero 20 años, recuérdense, 20 años. Y gratis. El tema es que con él me quedé esa primera noche, y al otro día él se iba para un concierto de música folclórica en las montañas Carpatias. Y él dijo, ven conmigo, que allá eso... Y yo me fui a ese festival, y todavía al día de hoy, al sol de hoy, me acuerdo de lo bien que fue, de lo increíble que fue esa experiencia, escuchando música folclórica gitana de toda esa zona. Wow. De Europa del Este, de Rumanía, de Bulgaria, de Ucrania, de todos esos países, de Bielorrusia. Fue preciosa esa experiencia. Ahí duramos como una semana, porque era uno de esos festivales largos. Uh-huh. Y de ahí conocimos gente. Y bueno, al final me quedé 2 semanas ahí en ese lugar. Me fui por el tiempo, porque se me estaba acabando el tiempo y quería seguir conociendo el sur. Pero yo creo que yo hubiera podido repetir el viaje y me quedo ahí. Porque obviamente, para una retrospectiva, yo dije, me voy, y seguí para Turquía. Pero ese fue el highlight. Por la gente que conocí, ¿verdad? La magia que pasó ahí en ese ¿Cómo te sentiste? Como me hicieron sentir. Y lo interesante es que no era un país que tú tenías en mente que ibas a disfrutar para tanto. Para nada. Mira lo interesante de tú atreverte y conocer a esa persona y cómo se fue dando todo. Sí, que eso es lo hermoso de la oportunidad. No, y lo hermoso del autostop en particular, porque el autostop te forza a tú simplemente aceptar lo que el día te trae. Te montaste con un camionero que va para tal sitio, bueno, te tocó ir para tal sitio. Entonces el destino te va guiando y te va llevando a pueblos que tú quizás jamás pensaste que ibas a descubrir, porque tú estás dejando que el mismo viaje te vaya desvelando, que te vaya sorprendiendo. Como no hay plan, y el plan se tiene que ir haciendo en la marcha, eso le da al viaje también un sentido de que cualquier cosa puede pasar, cualquier cosa puede suceder, puedes llegar a cualquier sitio, puedes conocer cualquier familia, te puedes quedar en cualquier sitio, que vas a conocer a cualquier persona. Es decir, hay una belleza en las posibilidades. Ajá. Que no se dan cuando hay un viaje muy programado. Claro. Y al día de hoy, yo creo que esa experiencia del autostop me ha llevado a mí también a no planificar mucho las cosas. Uh-huh. Por ejemplo, yo me fui con mis hijos ahora para Colombia, para darte un ejemplo, 2 semanas, íbamos a hacer un road trip, que no era sino que íbamos a manejar, y nada más teníamos la primera noche de hotel. Y después de ahí yo no sabía qué iba a hacer. Es decir, no lo planificamos. Nos fuimos y dijimos, vamos a conocer el eje cafetero por ahí, pero no había un plan. Y al final terminamos descubriendo muchísimas cosas interesantes, porque era como que nos amanecíamos, ok, mira, hoy vamos para tal sitio. Y el día se daba bonito. Que eso también tiene su magia. Su chulería y su magia. Es otro tipo de viaje, porque con otras personas que hemos hablado siempre está el típico, el plan, el Excel, la planificación. Ay, no, eso yo lo detesto. Entonces, contigo es una perspectiva totalmente diferente. Y mira cómo te encanta eso. Sí. Que lo reconozco. O sea, hay una magia dentro de lo desconocido que solamente ese tipo de experiencia te trae. Porque tú no sabes dónde va. Y si te tocó la señora que te dijo, ay, venga a beber café, y ahí fácil que pasaste la noche. Ahora, el reto es que ahora tú lo estás haciendo con tu familia.
Sí, y para serte sincero, siempre se puede hacer como sea, porque por ejemplo ahora con Airbnb, mira, yo estaba en los pueblos más pequeñitos de Colombia y apareció un Airbnb, es decir, bonito y limpio y... Obviamente, si tus estándares son allá arriba, quizás se te complica. Claro, sí. Pero si tú estás dispuesto a quedarte, de verdad, en un sitio que esté limpio, bien normal, un apartamentico, siempre va a aparecer algo. Ahora, detrás de todo, hay otro personaje que estoy descubriendo que tiene tu misma ideología que es tu esposa. Sí, porque ella te claro. acompaña todo eso y normalmente la esposa espérense. es la que dice, no, espérate. Vamos a yo hacer necesito vamos a hacer una sección sobre saber Lili. ¿A dónde vamos? Porque ustedes creerán que el más arretado de la familia soy yo. Y realmente yo creo que es ella. Ahora, hoy en día es ella, la más aventurera. No, de verdad. Y yo creo que como eso fue lo que a ella le atrajo de mí y a mí de ella, cuando nos conocimos, que ambos éramos, ambos teníamos esa vena. Espontáneo. Hoy en día yo siento que ella me está llevando a la delantera en cuanto a eso, ¿no? En cuanto al deseo de viajar y conocer y en cuanto también a no le hace falta el tener que volverse loca planificando, nada. Y más que tú sabes que las mujeres a veces llevan un poquito más de carga con el tema de la empacadera de los niños, que hay que llevarle esto. Y ella nada de eso le para. Sumamente práctica, pero inmensamente práctica. Nosotros viajamos super light con un niño pequeño bueno, ya tiene casi 3. Pero hemos viajado con él de meses. Bueno, que ese viaje al sureste asiático, él tenía 11 meses, el viejo Luca. Luca aprendió a caminar en Vietnam. Ok. Y Lucas te tiró bueno, tú no te imaginas, 2 meses dando ruedas en un road trip que hicimos, que alquilamos un carro en Turquía, por ejemplo, y nos fuimos a conocer Turquía. Ese viaje que da la gente en esas ruedas, que es empezando en Estambul y después la Capadocia y después... Entonces lo manejamos. Que por cierto, no recomiendo manejar en Turquía, ojo, no recomiendo. De verdad, manejan demasiado rápido. Yo viví, ¿verdad? En las carreteras uno se estresa un poco. Y lo dice un dominicano. Sí, no, porque Y este perfil tan aventurero. para ellos 200 no es nada, ¿verdad? Es como los alemanes, pero un poquito más, con más, no sé, más brío. Más rudo. Más rudo. Pero sí, entonces ella es la verdadera viajera. Que le dijo incluso, oye, teníamos que tú querías que tú vinieras a esto para que también hablaras y... Esa era una de las inquietudes que yo tenía, porque puedo percibir que sí, que se ven súper relajados en sus viajes con niños pequeños. Yo admito que la verdad yo me limité un poco los primeros años de que mis hijas estaban muy pequeñas, como abrirme a hacer viajes quizá largos o muy alejados por eso mismo. Y sí tenía esa inquietud que como tú tan aventurero, uno que siempre esta maleta, la cosa, que se van a poner en la planificación, que es un poco más típico de las mujeres. Sí, sí, sí. ¿Qué consejo tú nos das para que nos relajemos? No, mira, yo conozco casos extremos de gente que no sale ni siquiera a Juandolio. Es decir, gente... No, yo no he salido de la capital en 6 meses. ¿Y por qué no? Porque mi bebé tiene 6 meses. Y yo, ¿pero y qué tiene que ver la bebé con que tú no salgas de la capital? Sí. No, tú sabes que tenemos que llenar la jipeta de... Yo, pero viejo, ¿y quién dijo? Sí. Bueno, hay gente, con esa gente a veces yo prefiero ni... Porque claro. me da una ansiedad de vida. Pero es que realmente un niño necesita muy poco. Y yo siento que este mundo de consumismo, ¿no? Y creo que hay una cultura de que tú crees que necesitas una cantidad de cosas para tú... Por si acaso. Manejar ese niño, que realmente no es así. ¿No? Si no vamos al origen, somos una especie animal. Claro. O sea, realmente... Nómada, muchos. Lo que necesitamos es cuidar esos bebés y que tengan toda la cosa básica. Mira, por ejemplo, un coche. ¿Tú quieres algo más incómodo de viajar que un coche? Sí. Sí, en algunos momentos es agradable tú tenerlo, ¿verdad? Práctico. Pero el niño puede andar en tu brazo. Nada como tú colgarte aquí. O colgarte eso ahí, el niño en el frente. O tú llegar, por ejemplo, a Turquía como hicimos y comprar un coche de 10 euros y así, eso es super light. Que tú lo agarras con una mano y los montes. Y comprarlo allí y tirarlo. Y cuando tú termines de ahí y lo tiraste por ahí porque ya no lo necesitas más. Pero a veces la gente se complica con los muchachos. Y yo creo que cuando tú te das cuenta de realmente lo que un niño necesita, que es muy poco, tú te empiezas a descargar. Y siempre hay clínicas, siempre hay hospitales. Un sitio donde yo no iría con un bebé, al Amazonas, por ejemplo. Yo le digo a Lili, mira, yo puedo ir con los grandes, pero el pequeño no. Porque yo necesito por lo menos una clínica cerca. Pero tú te vas a Vietnam, te vas a Tailandia. ¿Tú crees que no hay 1 millón de clínicas cerca? Hay de todo. Que son países donde ya hay mucho, ¿verdad? Hay una infraestructura instalada para turistas que está. Igual que Sudamérica, ¿no? A menos que tú tengas un lugar muy remoto,
como ese mismo caso del Amazonas, que hay unos viajes muy interesantes. Pero el resto de Colombia, por ejemplo, es interesantísimo y fácil de... Nosotros pasamos por una clínica en Colombia ahora, por ejemplo. Ajá. El chiquito tiene un fiebrón en el medio del viaje, fiebre en 40. Lo llevamos a la clínica, que estaba ahí en Pereira, nos tocó. Hicimos un par de chequeos y para adelante, un par de medicinas y se resolvió. Y seguimos viajando. Qué bueno. Súper buen mensaje. Vamos a atrevernos a la espontaneidad. Sí. Descarguen. No se compliquen tanto con los niños. Tanto hombres y mujeres. No digo madres solas, porque yo siento que hay papás también que lo ven como algo complicadísimo. Y yo siento que eso es un mito que nos hemos creado que muy fácil lo podemos también desechar. Son creencias limitantes. Sí, Claro. súper buen mensaje. Alan, entonces si abrimos ahora el archivo de Centroamérica. Centroamérica. Alan vivió un tiempo en Centroamérica y su familia. Cuéntanos un poquito cómo tú llegaste ahí y que dónde vivieron, en qué lugares. ¿Y por qué fueron a hacer? Sí, no, yo me fui a Centroamérica por trabajo. Yo me conseguí una posición de gerente general de una multinacional publicitaria. Nos fuimos primero a Costa Rica, a San José, Costa Rica. Y eso se da porque yo empecé a trabajar desde Dominicana y estaba viajando todas las semanas. Para Trinidad y Tobago, para Barbados. Bueno, me tenían loco viajando. De lunes a viernes, durante 8 meses yo estaba en esa pela de viajar y viajar y viajar. Me iba un lunes, llegaba el viernes, me iba el lunes, llegaba el viernes. Y en un momento, ¿verdad? Mi esposa me dijo, oye, tú no puedes seguir así porque los niños ya están contigo que ni te ven, ¿verdad? Esto se ha vuelto imposible de sostener. Entonces yo le dije a la empresa, mira, la única forma de yo poder continuar es si yo me voy para uno de los lugares donde la empresa está, porque el tema es que la empresa no estaba físicamente aquí. Y obviamente el país más atractivo de la lista en ese momento era Costa Rica. Y Costa Rica para nosotros era muy atractivo por muchas cosas, ¿verdad? Es un país precioso, donde hay una naturaleza exuberante, donde hay una población muy educada, unos Alto nivel de excelentes educación. colegios. De colegios. El tema es que se dio Costa Rica y ahí nos pasamos 2 años maravillosos. Y digo maravillosos porque fueron 2 años donde mis chiquitos en ese momento, Amaya, que es mi hija menor, tenía 4 años y Aaron 6, que es el mayor. 2 niñas de 4 y 6. Y recuerdo que desde el primer fin de semana que llegamos, empezamos a internarlos a ellos en las selvas de Costa Rica. Costa Rica tiene una infraestructura de selvas. Y digo infraestructura porque son parques nacionales, donde hay trillos, ¿verdad? En esas selvas. Y tú simplemente puedes llegar y en algunos casos no hay ni que pagar. En algunos sí, pero se paga poco y tú te metes ahí y te pasas el día entero en esas selvas. Y así lo hicimos. Nos empezamos a meter en todas esas selvas y de repente yo tenía 2 niños que ya se habían vuelto explorando. exploradores. Es decir, y no solamente eso, sino que llegaban a la casa y me acuerdo que había una guía de serpientes venenosas. Y el hijo mío más grande sabía todas las serpientes de Costa Rica. Y después le llegó otro libro de árboles y estaba... Sí, nos involucramos mucho en eso y los transformó a ellos, esa experiencia, a los niños sobre todo. Y a mí, a Lili también nos conectó muchísimo como familia, como pareja, porque era una belleza realmente estar todo el tiempo rodeado de toda esa naturaleza. conectado con la naturaleza. Ahí pasamos 2 años y luego nos mudamos a Guatemala, que en Guatemala entonces fue una experiencia diferente porque nació mi tercer hijo en Guatemala, que es un chapincito, le decimos, ¿verdad? Él. Pero Guatemala también es un país fascinante. Yo quedé también enamoradísimo de Guatemala. Guatemala tiene una mala fama que no se la merece. Es un país con muchísimos tesoros culturales. Me atrevo a decir que más que Costa Rica, porque Costa Rica no hay muchos indígenas, ¿verdad? Es un país ya un poquito más homogéneo a nivel poblacional. Pero Guatemala es un país donde hay 23 etnias, ¿verdad? Una belleza a nivel cultural en cuanto a esa cultura maya que persiste, Tikal, que son esas ruinas que quedan allá en el norte, preciosas, Antigua, esa ciudad colonial impresionante, súper bien cuidada. En fin, es un país que tiene mucho que ofrecer. Y fue el país también donde yo empecé a crear contenido. Y para mí es especial porque fue el primer lugar donde yo pude empezar a crear una audiencia y tuve esa experiencia también de llegar a un país, fajarme a leer de historia y llevar esa historia a contenido. Y para mí eso fue precioso. ¿Y tú no pensaste como tú, extranjero, cómo tú le ibas a hablar a un guatemalteco de su misma historia? O sea, esa barrera mental, ¿qué tú pensaste en ese momento? ¿Sabes que esa barrera mental me la rompió a mí Alex Corday, de Quisqueya Life? Ok. Es el canal más grande de historia del país y es de un alemán que vive en Jarabacoa, que hace unos videos mega espectaculares. Un saludo para él, especial, mi amigo hoy en día. Y Alex realmente ha sido para mí una inspiración en ese sentido, de llegar a un país y empezar a hablar sobre
sobre la historia. Y lo ventajoso de eso y lo bondadoso de eso es que el que es del país tiene más posibilidades de ser de alguna forma politizado o tiene algún sesgo. Pero cuando tú no eres de ahí, la gente, cualquier error que tú cometas o cualquier lado para el que tú te puedas inclinar, tú simplemente dices, ay, no, yo soy extranjero y que yo no conozco los nuances, ¿verdad? Las sutilezas de la historia de ustedes. Por ende, yo simplemente estoy tratando de contarlas y aquí están las fuentes que usé para eso. Y además la gente, cuando te ve extranjero e interesado en lo de ellos, es como un orgullo. Claro. Es un orgullo. Wow, es como por ahí un halago que le un dominicano haciendo, que de alguna forma está interesado en lo mío y lo está contando de una forma muy bonita que a mí me gusta. Y eso fue muy bonito también sentirlo allá. Y también siento que la ventaja de hacerlo como extranjero te lleva a quizás investigar y llegar a anécdotas, a informaciones que quizá uno como local siente como que ya vivió X cosa o que estuvo escuchando eso todo el tiempo y quizá no profundiza tanto o busca eso que no está ahí de primera mano en los libros. Sí, y te pasa mucho con el sesgo del experto, que cuando tú, por ejemplo, conoces la historia y tú crees que es algo tan obvio y tan básico que tú crees que todo el mundo lo sabe y después tú lo cuentas y te das cuenta que nadie lo sabía o que había un gran porcentaje de la gente que no lo sabía y dice, pero eso es así. Y entonces ahí hay un tema también muy interesante con eso de tú poder ver las cosas frescas, de no saber nada realmente de la idiosincrasia y de la historia como la gente la percibe. Y tú poder llegar a vivirlo y a narrarlo. A la gente le encanta esa vaina. Es decir, le parece súper interesante. Okay. Sobre todo cuando tú estás fresco, que tú tienes poco tiempo allá y tú llegaste y te cayó un libro o viajaste a algún lugar y tú lo quieres contar a tu forma. Y también Guatemala es un país donde todo el contenido que nace de ahí como que... Yo no sé, es un país como muy, muy agradecido. Es como bien acogido. Bien acogido. Ellos como que están conectados con su cultura. Por ejemplo, yo que también hago videos para Dominicana. Yo digo, tal cosa aquí en Dominicana. ¡Hablador! ¡Eso es mentira! Mira, ahora venía yo discutiendo con alguien en el celular. Que esa no es Tina Bazooka. Y yo que sí, que esa es Tina Bazooka. Que mira, que me ayudó fulana de tal del Museo de la Resistencia. Y que, no, es habladorazo. Yo, pero Dios mío. ¿Y la forma del dominicano? No, que aquí lo sabemos todo. La sangre caliente que tenemos. Queremos. Sí. Guatemala, gracias por tanto. Yo, pero esto es precioso. Sí. Todo el mundo como con un agradecimiento extremo. Sí. Y creo que esas son de las diferencias culturales que hay entre Centroamérica y aquí. Aquí tenemos la sangre muy caliente. Claro, el Caribe. Mira, y otra cosa. Además de vivir en Costa Rica y Guatemala, ¿pudiste explorar los otros países? Sí. Mira, hicimos un viaje precioso a Belice, que los recomiendo. Belice es precioso en cuanto a la belleza que hay en el mar. Porque ellos tienen la segunda barrera de coral más grande del mundo. Y está literalmente frente a la capital. Bueno, frente a las islas que están ahí cerquita de la capital. Muy bonito, muy acogedor, la comida riquísima. Salvador, señores, Salvador hay que ir a visitar también. Nosotros como vivíamos en Ciudad Guatemala, en el carro nos íbamos al Salvador, nos fuimos y exploramos Salvador y nos sentimos súper seguros, súper agradable. Bukele ha hecho un bonito trabajo. ¿En qué años estamos hablando ahí? 2022. Ok, o sea, que fue reciente. Sí, fue relativamente reciente. Bueno, en la mitad del primer periodo de Bukele, es decir, ya estaba todo controlado, muy, muy tranquilo y vale la pena. Sí, yo realmente por temas laborales he tenido la experiencia de ir a El Salvador desde hace ya, desde antes de Bukele y luego, y realmente pude ver y hablando con las personas, con los taxistas, lo que tú puedes salir a hacer a restaurantes, inclusive al mismo centro de la ciudad, todo. Cuando antes de Bukele tú ibas y era como, no, es peligroso, están las maras, no puedes salir al centro tal hora, ya ahora no, todo eso ya es seguro y abierto. Sí. Y ahora lo critican, ¿verdad? Porque tiene venas dictatoriales. Pero ese es el costo de lo que él ha hecho. Es decir, al final del día tú le preguntas a cualquier salvadoreño, mira, ¿prefieres lo que era hace 5 años o te vas con lo de ahora? Y la mayoría de la gente te va a decir, me voy con lo que está ahora porque... Sí, sí ha sido. La mayoría de las personas con las que uno habla allá y que te encuentras en los diferentes lugares, sí, o sea, no, todo ha mejorado. Sí, todo ha mejorado definitivamente. Y la seguridad es tan básica. Sí, exactamente. Porque tú ir a un país a estar asustado y a estar preocupado y, ¿verdad? Eso no es vida, sí. Eso no invita a nadie a que vaya a explorarlo.
Entonces, hablando de eso que pudiste conocer en Centroamérica, si tú hicieras como tu top El 3. top 3 de Centroamérica. Bueno, mira, el número 1 yo te diría que es el lago Atitlán. Señores, tienen que visitar el lago Atitlán. Para mí es uno de los lugares más especiales que hay en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque es un lago bastante grande, rodeado de volcanes. No sé si lo conocen. Pero todo el borde está lleno de pueblitos indígenas. Hay creo que 3 diferentes etnias indígenas que bordean el lago. Es decir, hay idiomas diferentes de un lado y otro. Mucha gente por ahí ni habla español o ha aprendido español recientemente, ¿verdad? Todavía tienen ese acento. Y cada pueblo tiene como su peculiaridad, su esencia. Hay uno que, por ejemplo, es muy espiritual y tú vas y está lleno de grafitis, como de medio ayahuasca-ish, tú sabes, ese flow como medio, ¿verdad? De drogas alucinógenas. Te da como esa vibra. Después te vas a otro que es pura fiesta. Después te vas a otro que es un pueblo indígena súper tradicional, de la gente que no quiere nada que ver con eso de Occidente, o de Occidente no, de los colonizadores, de la cultura hispánica, y son ellos, y tú sientes que estás ahí como en la esencia. Y así sucesivamente, cada uno tiene como su estilo, su vibra, y es sumamente interesante. Entonces, el lago Atitlán en Guatemala. ¿Correcto? En Guatemala, el lago Atitlán. Yo te diría que es el número 1. Número 2, nos seguimos en Guatemala. Antigua. A mí me encanta Antigua. Antigua es una ciudad colonial hermosa. ¿Cuál es la magia de Antigua? Porque en Guatemala se escucha siempre que Antigua es la joya de la corona. ¿Qué es lo que lo hace tan particular? Mira, lo primero es que Antigua tiene también unos volcanes que la bordean, que le dan una vistosidad, una majestuosidad al paisaje hermoso. Y en los techos de Antigua se hace mucha vida social. Tú te bebes un café, hay muchos restaurantes en los techos. Entonces tú estás en esta ciudad colonial, que ojo, no es como la de Santo Domingo, no es como la zona colonial, que la zona colonial es como quien dice, hasta cierto punto, una extensión de una ciudad enorme, ¿verdad? Que tú de repente pasas de una calle media moderna y te metiste en la zona. Uh-huh. Okay. Allá no, allá la Antigua está separado de Ciudad de Guatemala 1 hora, está por sí sola y todo es colonial, ¿no? Todo lo que está ahí es colonial. La preservan, está muy bien preservada. Los edificios tú no ves de que un graffiti, que tú no ves, no hay, por ejemplo, cables en la calle. Interesante. Sí, está como de película, de set de película, postal. de postal, Uh-huh. está de postal. Tú sales a caminar y te encuentras con muchísimos lugares para comer, para darte un traguito en la noche, discotecas, es decir, una vida social súper intensa. Y El simplemente Hotel Santo Domingo. El Hotel Santo Domingo es un hotel espectacular. ¿Tú lo conoces? No, pero es tan famoso que... Sí, es un hotel espectacular por su arquitectura colonial, por la historia. Los Hay museos que tantas tienen cosas. también. Muchos museos. Los museos, yo te diría que no es la joya de la corona para mí en Antigua. Son museos pequeñitos. Pero vale la pena ir y pasarte ahí 3, 4 días. Mejor si es en fin de semana, ¿eh? Porque hay gente que llega un lunes y se va un miércoles y dice, oye, pero tú sí has aburrido. Uno puede Claro. ver en su esplendor. Claro. Tú fuiste de lunes a miércoles. Ajá. O bueno, como William Ramos está por allá y creo que pasó como de martes a jueves. Y me dijo, coño, mi hermano, pero como que no. No fue lo que tú me Yo dijiste. creo que el jueves en la noche usted se está yendo el día en que Antigua se enciende. Claro. Sí. O mucha gente que va y viene el mismo día y no duerme ahí. Y se pierde, digamos, Sí. de esa magia que tú... Pero muchos guatemaltecos van desde el jueves. Ya tuve que llegan mucha gente de la Pasan el fin de semana ciudad allá. y pasan el fin de semana ya. Los viernes se pone impresionante en la noche. Mucha gente, mucho turismo. Entonces se pasa muy bien. Y en tercer lugar, vamos a Costa Rica porque no puedo quedar fuera de verdad. Pero en Costa Rica, yo te diría que el Parque Manuel Antonio, que es el parque, es como el Disney World de los parques de Costa Rica. Es muy lindo porque es un parque pequeño, las playas son lindísimas y está lleno de vida. Pero tomado un cuarto, porque ahora me acordé de otra cosa, me acordé. Muy bien. Y este es un destino de Costa Rica que quizá pocos conocen porque es un destino medio retirado, medio remoto y es la península de Osa. Y yo creo que ese fue nuestro lugar favorito de Costa Rica porque es un lugar que hay que viajar bastante para allá, son como 7 horas de viaje, 6 o 7 horas. Pero es el lugar más biointenso de América Latina y creo que del mundo. Ellos se mercadean como el lugar más biointenso del mundo. ¿Qué es biointenso? Biointenso es donde hay más animales por metro cuadrado. Otro cuadrado, ok. Sí, como más Vida, biointensidad. ok. ¿Es del lado del Caribe o del Pacífico? Es del Pacífico. Es como la colita de Costa Rica que sale. Como una colita que tiene. Esa colita se llama la península de Osa. Y eso ahí es impresionante. Y hay un parque nacional que para llegar ahí es complicadísimo. Nosotros vivimos una aventura increíble con los niños para llegar ahí.
Y fue que tuvimos que dejar el carro botado, nos fueron a buscar para quedarnos en un hotelito de donde salía un bote para llegar al Parque Nacional y poder meterse. Y recuerdo que cuando estábamos llegando ahí ¿verdad? A las costas, nos encontramos con un grupo de tapires, ¿verdad? Que son esos animales, no sé si lo conocen, pero son como unos parecen cerdos, pero como con la cara de un elefante, como con una trompita, bien grandes, que yo nunca los había visto y estaban ahí. Entonces tú te apeas y de repente hay un río que llega y está lleno de cocodrilos. Es un lugar como que sumamente interesante. Después te encuentras con un oso hormiguero ahí mismo en la entrada. Okay. Es decir, el que le gustan los animales y la naturaleza, ese es un destino impresionante, la península de Osa. ¿Y está desarrollado, hospedaje? No, eso es parte de la chulería, que no está tan desarrollado. Hay hotelitos, Ajá. como pequeños hotelitos donde tú puedes llegar a quedarte, pero son hoteles así ¿verdad? Son casas de un alemán que hizo ahí 4 habitaciones y la alquila. Ese es como la vibra. Ok. Es sumamente Sí, como... me refería a eso. Si uno se... Sí, se te puedes quedar, ahí. te puedes quedar. Hay opciones. Ajá. Eso es lo bueno de Costa Rica, que hay opciones en todos los lados. A diferencia de Guatemala, que en Guatemala no en todos los lugares tú vas a encontrar hospedaje. Como que eso sí en Guatemala es más complicado. Ok. Porque la infraestructura hotelera de Guatemala es un poquito más... Limitada. Está más limitada. Ok. Entonces, Guatemala, Costa Rica y esos fueron los lugares que mencionaste. Sí. Así que conocimos a profundidad, sí. Ujú. Pero, y me gustó también mucho el dato de Belice, porque quizás no es un destino como en el Que está en uno- el radar. Ajá, que está en el radar. Sí, Belice vale la Es pena. muy interesante eso que mencionaste de la costa y su coral. Si el que le gusta el scuba diving, Belice es un lugar que hay que visitar. Belice tiene algo peculiar, que es el único país anglosajón o anglosajón no, que de habla inglesa de Centroamérica. Entonces ellos Sí. fueron colonia inglesa y por eso no hablan español, pero entonces están justamente ahí en Y Centroamérica. se parece mucho a las islas británicas del Caribe. Tiene como esa vibra de Barbados. Trinidad y Tobago. Sí, Jamaica. tiene esa vibra. La gente, ¿verdad? Es una mezcla entre hindú, negro, indígena. Sí, maya, indígena y los negros esclavos que llegaron en algún momento. Y es una mezcla bien atípica la gente. Tú sabes, la etnia es la única, yo siento que en el mundo, es que se dio como esa mezcla tan particular y como asiática, porque vinieron unos chinos en algún momento y se mezclaron. Así que lo que hay ahí es muy especial, muy, muy particular. Ok. Súper. Mira, entonces volviendo a la parte de tu viaje, digamos, más reciente, o sea, y lejano, que fue el de Asia, cuéntanos un poco, yo sé que no, la planificación no es dije, tan esquematizada, pero cuéntanos un poco cómo se desarrolló ese viaje, cuántos días fue, cómo nosotros pudiéramos replicar un poco esa aventura con niños. Me interesa mucho. Sí, mira, eso fue un viaje de casi 2 meses que hicimos. Y fue un viaje que se complicó porque nunca nos salió la visa para Tailandia. La de mi esposa nunca salió por un error que hubo en los papeles. Y cuando salió ya estábamos aquí. Es decir, tuvimos como que cambiar el viaje. Nosotros pensábamos ir a Tailandia, Vietnam y Laos, al sureste asiático. Y al final tumbamos Tailandia y nos fuimos a Turquía. Porque también mi esposa quería conocer Turquía y como nos tocaba de vuelta, era por esa ruta que veníamos. Pero fue un viaje que se planificó mínimamente, si sabíamos dónde queríamos ir, pero eso de que de los hoteles, del tal día vamos a dormir aquí, eso no se hizo, porque nunca viajamos así, no es nuestra filosofía. Y llegamos a Vietnam, ese fue el primer destino. Perdóname, fue en verano. Fue ¿Qué temporada del año fue en fue? diciembre. Fue en diciembre. Ok. Fue un diciembre, enero. Nos pasamos Navidades y el 31 allá en Ok. Vietnam. Muy interesante. Ok. Que ellos no lo celebran, pero bueno, nos tocó por ahí. Y un stop al colegio. ¿Perdón? Un stop a los colegios. Diciembre, De enero, un stop a los Sí, colegios. exacto. Ok. Y el tema es que como nosotros veníamos de colegios de Centroamérica, Ajá. allá el año escolar es distinto. Sí, el calendario B. El me parece. calendario Bueno, el sí. que es de enero a noviembre. A noviembre, octubre. Ok. Ajá. Entonces nosotros fuimos a finales de noviembre y llegamos Ok. a principios de enero por ahí. Fue casi dos meses, como 1 mes y 3 semanas más o menos. Ok. Lo cual hizo el viaje un poquito más agradable porque el calor que hacen esos países en verano es igual que aquí. Sí. Yo Sumamente- entiendo que sí. Que Vietnam estaba bastante agradable, la temperatura. Laos nos fascinó, que es también un lugar como que del que no se habla mucho en esos viajes. Pero yo me encontré a Laos hermoso por la naturaleza, porque hay menos gente. Por lo menos que en Vietnam, que es un país muy denso, como que tú sientes mucha gente. Laos era lo opuesto, era un lugar más tranquilo, una arquitectura preciosa, francesa. Tú sabes que ellos tuvieron mucha influencia francesa.
se come riquísimo y la cultura budista, los templos que visitamos hermosos y como esa vida muy relax. Pausada. En Vietnam nos pasamos 3 semanas que bajamos de norte a sur. Empezamos en Hanoi y terminamos allá abajo en la capital. Wow, estoy lento. Pero hicimos como quien dice el recorrido completo de norte a sur y también fue espectacular. Vietnam vale la pena. Vietnam, por ejemplo, el tema de la guerra de Vietnam, ¿verdad? Nos metimos en los túneles, toda esa experiencia histórica, ¿no? Que se vivió allí y visitar esos pueblos. ¿Verdad? Y meterse en esas ciudades, caminarlas. ¿Y cómo vivieron los niños esa experiencia? Cruzar la calle en Vietnam es toda una experiencia. Sí, no, cruzar la calle en Vietnam es una de las experiencias más intensas que tú vas a vivir en tu vida. Cuéntame un poco sobre eso. No es un acto de fe. Tú ves que nunca va a dejar de pasar carros, pero ellos tienen una forma que ellos van medio lento. Es decir, ellos van todo transitando, pero suave y lento. Hasta cuando la carretera está despejada y tú vas solo en un carro, tú ves que el tipo siempre va más lento de lo normal. Tú dices que es raro. Y es la cultura de, como hay tantos vehículos, ellos todos se van moviendo muy lento, pero nadie para. Y hay 600 millones de motores. Ese no es el número, pero se sienten como 1.000 millones de motores que no paran de cesar, ¿no? De transitar. Y tú agarras a tus muchachos y simplemente te tiras. Sí. Y esperas que el destino te lleve al otro lado. Que todo salga bien. Que todo salga bien. Un familiar. Realmente, la forma en que nosotros lo hacíamos era que esperábamos que ellos se tiraran adelante, los locales, y cuando se tiraban los primeros adelante, nosotros le caíamos atrás. Pero nos tocó que no habían locales en algún momento, tuvimos que nosotros tirarnos a la calle y vivir la experiencia así de fe. Tú revives tu fe cada día, cada momento en que cruzas la calle. Y el truco es así, tú cruzas la calle sin mirar, sin pensar, obviamente viendo que los otros se van a encargar de esquivarte. Sí, los otros van a encargarse de esquivarte porque nadie frena. No. Es como que ellos esperan también que tú vayas a una velocidad. Y no puedes parar. Si tú paras, tienes que seguir. Tú disrumpes la dinámica. Claro. Entonces tú tienes que tirarte y caminar hasta llegar al otro lado y tener fe de que es un de que movimiento todo va a salir sincronizado. Bien. Sí. Es una danza entre los motores, los tuk-tuks, los carros, los pocos carros que hay y los cuerpos que ambulan por ahí. ¿Y cómo te fue con toda esa parte de la gastronomía, con los niños, la comida? No, que nosotros nosotros somos muy aventureros con eso de la comida y los niños también y bueno, se come de verdad que el que le gusta la comida asiática y la comida de Vietnam tiene su esencia, tiene sus particularidades. Es una delicia. Y los desayunos de Vietnam, Dios mío. Señores, los desayunos en Vietnam. ¿Qué parte del desayuno? ¿Qué pudieras narrarnos de los desayunos? Mira, los desayunos en Vietnam, lo primero es que tú sientes que estás en un buffet de cena de un resort. Es decir, los desayunos, como carnes y caldos. Caldos, ramen, como pesado. Pero los sabores, el tema del sabor, la intensidad de los sabores, que tú dices, Dios mío, yo me estoy comiendo esto a las 7 de la mañana, pero esto es delicioso. Y hay como algunas cosas que ellos hacen con el pescado, como que lo vuelven lo trituran y lo vuelven como un sazón, pero es pescado que tú estás comiendo, salado, y eso le da un sabor a todo impresionante. Y también la comida de la calle, que a veces tú en vez de comer ahí en el hotel, vamos a desayunar en la calle, y entonces tú te metes en estos chinchorritos en Hanoi, ¿verdad? En otras ciudades, que ahí se descubren cosas riquísimas. Nosotros una vez cenamos por ejemplo, con ancas de rana, que yo nunca había comido rana. Y eso son cosas, ¿verdad? Que aquí también aparecen. Pero también hay muchas otras que tú no vas a ver en Occidente jamás. Insectos, cosas media extrañas. Pero la verdad que es riquísimo todo. La comida de ellos es tan rica, tan variada, que tú sientes que hay tantas centurias para llegar a donde están hoy a nivel de gastronomía que vale la pena y no pararle a nada. Comerlo todo, ¿no? Porque imagínate, eso es parte de viajar. Hay gente que viaja que no come nada. No, yo fui a la India y yo no quise comer nada. Pero no fuiste, fuiste a medias, porque parte de ir a la India es tú comerte la India también. Sí. Claro. Entonces, ahora que tú mencionas la India, creo que hay un cuento o digamos un viaje que tú hiciste durante unos meses con un amigo tuyo que simplemente quiero que lo menciones porque yo personalmente quiero traerte en otro capítulo para que tú hables de ese viaje. Entonces, claro, cuéntanos rápido por encimita de ese viaje que tú hiciste a la India. Bueno, quizás muchos los conozcan, que es William Ramos. William Ramos, estamos hablando de William Ramos, el del 2010. Antes de ser influencer. Antes de que nadie lo conociera, que éramos...
Éramos amigos, mejores amigos y todo, bueno, todavía lo somos. Pero yo estaba viviendo en Yemen y a mí en Yemen alguien me había hablado de que la India era un buen lugar para ir a hacer un viaje en motocicleta. Y yo llamo al único que yo entiendo que podía caerme atrás en eso y le digo, William, ¿tú estás dispuesto? Y dice, coño, mi hermano, qué chulería, pero eso hay que vivirlo, vamos arriba. Un típico, tú eres como yo. Sí, Vamos a darle. sí. No, y que ya, ¿verdad? Teníamos muchos años. Por algo somos mejores amigos. Por algo somos mejores amigos. El tema es que de repente William me dice, mi hermano, yo tengo mi pasaje. Y yo le digo, por el viaje va. Y él lo compró primero y dije, bueno, déjame comprarlo ya porque el hombre se puso en esto. Lo grande es que ni William ni yo jamás habíamos montado una motocicleta. Porque tú pensarías que somos de la gente que andan en los grupos aquí. No. Nosotros nunca nos habíamos montado en una moto. Más que de pasajero, cogiendo quizá, ¿verdad? Un motoconcho. Pero ninguno lo sabíamos manejar el asunto. Y recuerdo que cuando llegamos, el difunto Hans Dannenberg, que yo lo conocía de casualidad porque yo escribí en el Diario Libre en Yemen, él me visitó. Él era un tipo súper curioso, súper interesante, inmensamente brillante. Él me visitó cuando yo vivía en Yemen y cuando regresó él me dijo, mira, si tú quieres venir a la India, o sea que tú tienes tu casa aquí. Y yo me lo cogí muy en serio eso. Ya lo sabes. Invité a William para la casa. William, yo estoy aquí, venga para acá. ¿Cómo? No, pero Hans me dijo, no, claro, trae a tu amigo, que sí o qué. El tema es que llegamos a donde Hans y nunca se me va a olvidar que fuimos al mercado de motos a comprar las dos motos, que eran dos motos hindús de medio uso, que nos costaron como $500 cada una, ¿verdad? Dos motos viejas. Y cuando ya íbamos a regresar a la embajada, los que nos la vendieron tuvieron que llevarnos en el mismo motor. Porque no sabíamos. Gracias a Dios que Hans, la embajada estaba en un lugar medio despejado, porque es una ciudad, una parte más rica de Delhi. Y ahí al otro día, bueno, esa misma tarde cuando llegamos, empezamos a aprender. A Moto ¿Sabes? 101. Moto 101. En la India. En la India. Manejando del lado derecho. Exacto, del otro lado de la calle. Y dándole vueltas a la cuadrita. Ahí fue que nos pasamos. Y recuerdo que llegamos como a las 10 de la mañana de la compra y nos pasamos de 10 hasta las 7 de la noche dándole vueltas a la cuadra, simplemente aprendiendo. Y yo, bueno, ya todo como que estamos más o menos cómodos en las motos. Y le digo, mi hermano, ¿usted está listo para irse mañana? Que ya vamos por carretera. Pero que tú estás entendiendo. Claro. De la cuadra a tú meterte en ese mundo de la India. Que En la es un India. mundo. Y él me dice, mi hermano, vamos arriba, vámonos. Ya estamos ready. Ya sabemos manejar este asunto. Nunca se me va a olvidar que nos levantamos ese segundo día que ya teníamos las motos. Eso fue para mí sigue siendo una película en la mente. Nos levantamos ese segundo día y ya estamos saliendo y de repente empieza a caer el monzón hindú. Ay, El monzón hindú es una lluvia que dura como 3 meses, que no para, que es Sí. que el cielo se cae, ¿verdad? Sí. El tema es que, bueno, pero no le vamos a parar el monzón hindú porque se supone que uno con un caco y le da para allá y maneja. 24 o 25 años, ¿verdad? Uno capaz de cualquier cosa en la vida. Ellos no se paran por 3 meses. Aquí hay que seguir la vida. Claro. El tema es que William, lo primero que pasa es que William se va adelante y de repente William está en el lado opuesto de la calle en vía contraria. Y yo, mi hermano, y viene un camión Tata de allá para acá, que son esos camiones hindú grandísimos, grandes. coloridos. Pasamos el primer susto, nos paramos a respirar. Wow, y con la lluvia. Coño, mi hermano, ¿usted cree que esto es buena idea? Y yo, mi hermano, estamos aquí ya, tenemos con los motores comprados, vamos a darle, vamos a llegar a algún lado hoy, esta lluvia va a pasar. Pero ¿qué pasa? Estamos saliendo de Delhi y esta es la parte que siempre se me ha quedado en la mente muy grabada. Y es que nos toca bajar por uno de esos túneles por el que pasan carreteras por encima, ¿no? Esos túneles, sí, que es un paso de desnivel. Ajá. El tema es que William sube las piernas, está lleno de agua, el paso de desnivel lleno y como agua negra, ¿verdad? Muy sucia. Y William sube las piernas. Yo estoy nerviosa. Y yo también. William sube las piernas arriba y pasa por el paso de desnivel. Y yo le voy cayendo atrás. Pero yo como que cojo un poquito más a la izquierda. Y William veo que pasa. Y ya William está en la lluvia de nuevo. Yo estoy abajo del puente. Y yo voy con mis piernas arriba. Y de repente yo voy manejando. Y me encallo. Se me sube la goma arriba. Y me caigo en el agua. ay, mi madre. Y nunca se me va a olvidar la cara de William Ramos cuando yo le digo, mi hermano, párese. Él estaba allá adelante. Y William se para, con los carros pasando, el tumulto. Y William mira para atrás, se quita el casco y nomás dice así. Me acuerdo esa cara con la lluvia. Se acabó el viaje. Y él tiene que venir a tratar de sacar el motor de ese. Se ve incrustado el motor en ese drenaje. Sacar el motor y continuar. Y así fue que logramos salir de Delhi. Y ese fue un viaje de 3 meses, precioso también, que, bueno, que
Ahí eso tomaría un otro Sí, episodio sí, sí. completo. Eso es todo un episodio, porque realmente quiero escuchar la historia y cómo ustedes lo van a contar. Porque la India es realmente un país muy rico, una cultura milenaria con muchas cosas que aprender de ellos. Sí, sí, sí. La India es inmensamente intensa. Sí, porque también hay otra perspectiva de un poco ese caos que tiene Sí. la India, que alguna persona como que, bueno, espérate, Sí, sí, no... Y eso, que nosotros recorrimos todo el norte, que es la parte más montañosa, más tranquila. Ok. Porque el sur yo sé que es, ¿verdad? Todo lo que es... Bueno, pasamos por Varanasi, por ejemplo, que son unos lugares que son ciudades secundarias de la India, pero que tienen 5 millones de gente. Claro. Y que viven en pocos kilómetros cuadrados. Y que tú entras ahí y es como que tú te metes en un maremoto de gente. No, y que Varanasi tiene la peculiaridad que es una ciudad sagrada, porque pasa el río Ganges, que es a donde muchas personas van a llevar la ceniza de su familiar. Entonces, Claro. tiene toda esta parte religiosa alrededor del Ganges una mística que te involucra, que uno va aprendiendo y uno va entendiendo esa cultura hindú. Sí, sí, sí. Tú ver esa gente, bueno, bajando el río con los cuerpos. Los cuerpos y la gente bañándose y Y la cepillándose ahí gente mismo. bañándose. Entonces, toda una experiencia muy rica. Sí, la sí, sí. experiencia. No, la India es impresionante. Lo que sí no hay en la India es mucha fiesta. Que yo me acuerdo que para nosotros fue una gran decepción llegar con 24 años y como que cada noche queríamos hacer algo. Y La vida nocturna. Y la vida nocturna era como medio inexistente. Y eso sí fue como... Siempre recuerdo esa parte, que era como, bueno, no, vamos a cogerlo suave porque aquí no hay nada. Y como estábamos en muchos de los... En la parte interior, que llegábamos a un pueblecito. Pequeño. Y ahí, ahí no teníamos que quedar a dormir. Era bueno, aquí llegamos y dimos 2 vueltas por el pueblo, ¿verdad? Y no es que de noche es muy... Movido. Para eso yo creo que Tailandia es mejor. Ok. Tú dices que a montar motores joven ¿verdad? Y a explorar un subcontinente, posiblemente Tailandia te ofrezca esa otra parte, que la India no vas a encontrar eso. Eso sí, que definitivamente salieron expertos en moto y Ah, sí, expertos sí. en la India. En la India también. Ahí pusieron 2 cheques. Sí. Para ir cerrando, Alan, ¿tienes destino soñado? ¿O seguirás que la vida te sorprenda? No, sí, no, siempre tiene que tener destinos soñados, claro que sí. Pero mira, lo que es todos esos stands que hay ahí en el Asia Central me llaman mucho la atención. Kazajstán, Kirguistán, Uzbekistán. Todos esos stands me llaman la atención. Mongolia siempre me llamó la atención. Algún día tendré que pasar. Y un poquito más cerca, ¿cómo que se llama? Wow. Es que tarde hoy es. Bueno, pero vamos a hablar ahí. Yo creo que Mongolia y los stands me llaman mucho la atención. Islandia, que no he ido, que también es un lugar que tenemos ahí en el bucket list para pronto. Mira, a ti que te gusta mucho la naturaleza y que justamente hablaste de Islandia, te recomiendo Nueva Zelanda, porque tiene unos caminos para hacer senderismo impresionantes. Claro. Un poco lejos, pero mira, vale toda la pena ir. No, Nueva Zelanda es, imagínate, la tierra del Lord of the Rings. Así mismo. Eso no se lo puede uno perder jamás. Así que... ¿Sabes qué? Estábamos entre el sudeste asiático y Nueva Zelanda. Hicimos cuando estábamos planificando ese viaje, pero al final nos fuimos por... Claro que está más cerca de otras cosas. Sí, no, y como que nos dimos cuenta que el tipo de viaje que se hace en Nueva Zelanda era para niños un poco más grandes. Ujú. Como que dijimos, oye, nos vamos a ver un poquito limitados con el tema de Nueva Zelanda porque andábamos con un bebé. Y recuerdo que ese fue el tema de que nos motivó a cambiar el rumbo. Entonces, Alan, tu top 5 de viajes que de los que tú has hecho, ¿cuáles tú dirías que son los icónicos? Que la gente tiene que ir sí o sí. Mira, aquí cerca, siempre voy a recomendar Guatemala y Costa Rica porque, verdad, son países que los llevo como muy adentro. Muy Le tengo corazón. mucho cariño, mucho aprecio a mis hermanos guatemaltecos y ticos. De Europa, yo te puedo decir que a mí me gustó mucho Kosovo. Esa zona de Pristina, esa parte de ahí abajo que como que la gente no va. Y lo digo porque es un sitio como que no es muy... Nadie habla de eso, no es muy atractivo. Pero recuerdo como que yo me sentía ahí muy acogido. Hay una historia interesantísima de la guerra que hubo en los 90. Mucha historia. Y te puedo decir que ese es un destino, para no recomendarte uno normal de Europa. Y bueno, y del mundo y del Medio Oriente también vamos quedando nuevamente con Marruecos. Ajá. Y para finalizar, creo que falta uno. Falta uno. Bueno, vamos a darle a Laos. Laos. Vamos a darle a Laos, porque el que vaya al sudeste asiático a veces se quiere brincar Laos y no se lo brinquen. Claro. Si van al sudeste, si van a Vietnam y a Tailandia, que son quizás destinos más atractivos, hasta Malasia, mucha gente va a esas, traten de ir a Laos, que vale la pena. Mira aquí qué variado. Uno prácticamente de cada continente. Un Sí, sí, país vamos a musulmán, variarlo. asiático, mira qué interesante.
Alguno de esos lo pueden tomar para su próximo viaje. Sí, sí, definitivamente. O incluirlos como parte del recorrido. Sí. Bueno, Alan, yo estoy súper contenta, sé que Pedro también, de que tú nos hayas visitado en este episodio. Creo que más de uno, al igual que yo, desbloqueó un nuevo nivel de aventura, de espontaneidad, con esa forma tan peculiar con la que pudimos ver tus experiencias de viaje. Así que súper agradecida de que nos hayas concedido este momento. No, gracias a ustedes por la bella conversación. Creo que a los viajeros aquí siempre nos gusta hablar de viajes, así que esto es un placer. Claro, entonces yo quiero cerrar con esta frase que leí de uno de tus blogs: más camino, Menos Compostela. Entonces, Alan, muchas gracias. ¿Por dónde pueden seguir tu contenido? Pueden ir a Alan del Monte TV. Vamos a dejarlo ahí para que el call to action sea más claro y directo. En Perfecto. Instagram, que vayan ahí en Instagram y ahí empezamos el viaje juntos. Perfecto. Entonces, a todos los oyentes, muchas gracias por escucharnos en este capítulo de Soy Viajero Podcast. Nos pueden seguir por las redes @Soy Viajero Podcast en Instagram y en YouTube Soy Viajero Podcast por igual. Hasta un próximo capítulo. Muchas gracias. Esto fue Soy Viajero Podcast. Hasta el próximo viaje.